¿Qué pasa, gente? ¿Cómo estáis? Bienvenidos un día más a David Agüero Fotografía y hoy, como veis, estamos fuera del sitio habitual que tengo para vuestros vídeos y bueno, vamos a hacer una sesión. Estamos con Halima y bueno, vamos a estar hablando sobre las fotos con el uso del flash fuera de estudio, ¿vale? En este caso he traído el Godox AD400 Pro y bueno, pues vamos a hacer esta sesión enfocada a que aprendáis a, cómo yo utilizo este flash fuera de estudio, mixeándolo lo mejor posible con las luces que tenemos ambiente, ¿vale? Entonces, ahora lo vais a ir viendo, pero la luz que tenemos aquí es bastante neutra porque estamos metidos dentro de una especie de cubículo, ¿vale? Aquí en Madrid, en el Museo ABC. La verdad que el sitio mola un montón y bueno, pues la idea es exponer al fondo y luego rellenar con el flash, pero eso lo vamos a ir viendo ahora, así que nada, vamos para allá. De aquí, vale. Y no muy pegada al fondo. Vale, ¿quieres primeros planos y así? Porque luego vas a querer bailando. ¿Qué tal algo bailando con alguna pose? Sí, me da igual en verdad, o sea, lo de las fotos me da igual. O sea, para redes, así que lo que quieras. Vale, perfecto. Sí. Bueno, lo primero ya tenemos decidida la localización que vamos a hacer para esta primera fase de las fotos y bueno, pues tengo el flash, pero lo tengo apagado. Tengo el disparador ya puesto en la cámara, pero lo tengo apagado. Ahora lo que vamos a hacer es exponer para el fondo. Entonces, lo primero que voy a hacer es, en mi cámara, setear el ISO nativo, el que yo quiero de mi cámara, que es ISO 100, y el diafragma, que el que voy a utilizar ahora es 1.8, ¿no? Y la velocidad, pues, es lo que va a ir rotando. En este caso, pues voy a disparar a 320 de velocidad, porque es retrato y no necesito mucha velocidad, ¿no?, para congelar el movimiento. Entonces, voy a tirar la foto. Vale, realmente tengo el fondo como quiero expuesto y ahora lo que voy a hacer es rellenar con el flash. Entonces nos vamos al flash, lo voy a encender y voy a encender también mi disparador. En este momento tengo que poner la alta velocidad de sincro, con lo cual ya lo tengo activo y lo que voy a hacer es poner el flash nunca frontal, siempre a 45 grados. Vale, bueno, pues ahora lo que tengo que hacer es compensar con la potencia del flash. Entonces, ahora mismo tengo puesto 1.4, vamos a probar con 16. Esto al final es ensayo y error. Entonces, bueno, vamos a probar a disparar. El flash ha saltado y tenemos pues una primera referencia en la que no sale nada mal. Vale, vamos a probar otra vez. Vale, ahí, perfecto, Halima. Jo, pues parece que lo hemos clavado, está a mi gusto perfecta. Vale, pues vamos a hacer unas cuantas fotos, ¿vale, Halima? Ve cambiando ahí, perfecto. Vale. Vale, bueno, ahora lo que hemos hecho ha sido acercarnos más a la pared. De momento no voy a tocar nada de mis parámetros, o sea, estoy en un 16avo de potencia del flash y sigo en 320, 1.8 ISO 100. Tenemos que tener en cuenta que el fondo ahora sí va a estar más iluminado, así que directamente lo que voy a hacer, el flash está más o menos a la misma distancia de la modelo de lo que estaba antes, con lo cual ella va a estar bien expuesta, pero vamos a ver el fondo a ver qué tal queda. Venga, Halima, ahí, buen rollo, sí señor, ahí. Vale, vamos a hacer un par más ahora aquí de diva. Ahí está. Vale, perfecto. Ajá. Mola más. Me encanta. No, pero de verdad. Estoy muy acostumbrada contigo. Ay, qué chula. Mola mazo. Me encanta. Ajá. Está chulita.
Vale, ahora hemos cambiado al 16-35 porque Alima va a ponerse a bailar y voy a hacer un plano más desde abajo y más angular. Este 16-35 es 2.8, con lo cual tenemos que cambiar todos los parámetros, ¿no? Entonces, ahora mismo, como vamos a hacer algo de baile y se va a mover, tengo que subir la velocidad, la voy a subir a 640 de velocidad y a ISO 500, ¿vale? Y estamos disparando al diafragma más bajo, que es 2.8 de la cámara, ¿vale? Entonces, venga, Lima, vamos a medir luz. El fondo ya lo tengo bien expuesto, vale. Tengo que subir la potencia del flash. De un 16avo que estábamos antes, vamos a probar con un cuarto. Vale, un cuarto me he pasado, un octavo. Vale, ahí lo tenemos. Vale, pues cuando quieras, voy haciendo... Aguántame ahí en esa posición. ¿Así? Sí. Vale. Eso me mola. Vale, no escondas la cabeza, Lima. Vale, vamos a hacer otra, con otra postura. Vale, gente, vamos a hacer la última foto, ¿vale? En este caso lo que voy a intentar utilizar solo la pared que está, bueno, pues panelada de una manera bastante nice. Entonces voy a utilizar un ángulo bastante desde abajo y vamos a tener que exponer en este caso solamente a la parte de arriba. Entonces vamos a ir un poco más al centro, vale, aquí a Lima. Vale. Y ahora lo que voy a hacer es lo mismo que he hecho al principio, ¿vale? Ya voy a volver otra vez a mis parámetros anteriores. En este caso voy a poner 200-2.8, 320 de velocidad porque no va a haber mucha acción y voy a ver cómo queda en cámara, ¿vale? En este caso queda poco iluminado el fondo, entonces tengo que subir el ISO. Lo voy a subir a 400, ahora lo tengo iluminado como yo quiero y lo que voy a hacer es probar cómo queda con el flash. Vale, voy a bajarle un pelín de potencia, le voy a poner al 16 pero al 0 y adelante, venga Lima, cuando quieras. Vale, ahora necesito una pose en la que no estés muy echada para atrás, porque si no pierdo tu cabeza. Vale. Sin taparte la cara, mira más hacia abajo. Eso es. Vale. Voy a hacer una más. Esta mola muchísimo, ¿vale? Bueno, gente, pues ahora ya me he venido a la pantalla de mi ordenador. Bueno, pues espero que todos estos consejos y el verme trabajar, el cómo expongo en una situación de luz controlada, os sirva de ayuda. Y bueno, pues como veis ya estoy en Bridge, en mi herramienta habitual. Ya tengo una selección de fotografías hechas. Como veis, bueno, tengo aquí una seleccionada que no tiene flash y otra que tiene flash, ¿vale? Y lo que voy a hacer es, bueno, pues simplemente para que veáis, bueno, cómo las edito, pero primeramente vamos a ver cómo queda una fotografía sin flash, con esos parámetros, con los que haya elegido en ese momento en esa fotografía, y cómo queda una vez ya hemos aplicado, bueno, pues el flash, ¿no? Como veis, sobre todo a nivel fondo, ¿vale? Si lo veis aquí está un poquito apagado, pero está correcto. Cuando utilizamos el flash, cuando activamos el flash, bueno, como podéis observar, el fondo coge algo de iluminación residual de, pues, el flashazo mismo y, bueno, pues queda mucho más vivo, ¿no? Entonces, bueno, lo que voy a hacer es seleccionar una de las fotografías, no me voy a
extender mucho, ¿vale? Voy a seleccionar, bueno, voy a aplicar el filtro para que me muestre solo las que tengo seleccionadas y pues en este caso voy a editar alguna que no haya editado ya, que ya tengo algunas editadas para que Alima tenga ya algunas para poder subir. Y bueno, pues en este caso voy a seleccionar, por ejemplo, esta de aquí, la vamos a abrir en Camera Raw y la vamos a editar, ¿vale? En este caso, vale, lo primero que voy a hacer es elegir el preset, que yo ya en mi caso lo tengo elegido, que va a ser el Agfa Vista, ¿vale? Como veis queda así, pero podéis aplicarle cada uno vuestros filtros, el que queráis, ¿vale? Yo en este caso considero que el Agfa Vista me da ese look, ese rollo futurista que quería en mis fotografías hablando con Alima, ¿no? Entonces, una vez que ya tenemos el preset aplicado, lo único que tenemos que hacer es trabajar sobre la fotografía. ¿Y qué hago yo siempre? Bueno, me vengo a óptica, activo las dos pestañitas y lo siguiente me vengo a geometría. Y normalmente le doy a automático para que me corrija las líneas. En este caso, dándole a automático, como veis, me aplica un recorte y no me deja como yo quiero las líneas. Entonces voy a probar en horizontal y tampoco me aplica lo que yo quiero, con lo cual me vengo a la pestañita de recorte, me vengo a la herramienta de enderezar y voy a dibujar una línea a través de la línea que quiero recta, ¿vale? Entonces ahora voy a comprobar que esté correcto, voy a hacer un ajuste un poquito más fino y voy a expandir mi recorte. Le doy a OK y ya tengo mi línea correcta, ¿vale? ¿Qué ha pasado en esta foto? Bueno, pues que nos ha aplicado un poquito pues obviamente con el preset se nos van un poco las luces y lo que vamos a hacer es retocar por partes. En este caso me vengo a la herramienta de selección, voy a seleccionar a mi sujeto y como vemos la herramienta ha seleccionado correctamente salvo esta parte de aquí, ¿vale? Entonces lo que vamos a hacer es, nos venimos aquí, como hacemos siempre, le vamos a dar a restar y yo en mi caso selecciono el pincel y voy a elegir un tamaño un poquito más pequeño, ¿vale? Para poder trabajar de una manera más fina. Voy a poner una densidad un poquito más baja, ¿vale? Vamos a aplicar toda la densidad para hacerlo un poquito más rápido, para no tener que hacer un montón de pinceladas. ¿Vale? Que sepáis que esto, bueno, habría que hacerlo de una manera pues más meticulosa, ¿no? Para que la selección quedase más correcta, pero bueno, en este caso para no extenderme demasiado lo voy a hacer así, ¿vale? Bueno, pues trabajo sobre mi máscara, ¿vale? La tengo aquí hecha ya y lo que primero que voy a hacer es bajar la exposición, ¿vale? Porque Alima está un poco sobreexpuesta. Voy a subirle un pelín las sombras, no demasiado porque si no queda muy irreal, queda demasiado, por así decirlo, artificial. Y bueno, pues voy a bajarle un pelín el balance de blancos, que creo que está un poquito anaranjada, tampoco mucho, ¿vale? Y bueno, pues yo creo que de esta manera ella ya estaría, ¿vale? Estaría correcta, como yo quiero. Y ahora lo que vamos a hacer es nos venimos a los puntitos de la máscara, duplicar, invertimos la máscara y tenemos seleccionada, ¿vale? Todo el resto que no estaba seleccionado. Lo que vamos a hacer es igual restar, pincel y vamos a ir borrando todas las partes que, bueno, pues obviamente que no querramos que afecte nuestra capa y vamos a trabajar sobre el fondo, ¿vale? Entonces lo primero que voy a hacer es meterle contraste, ¿vale? Me voy a meter un poquito de balance de blancos hacia abajo porque para mí forma parte de ese rollo futurista que queríamos y le voy a aplicar un poquito de claridad, ¿vale? Para mí así estaría, ¿vale? Y vamos a ver sobre todo cómo queda el antes y el después. Si veis, el antes está como neutro, muy apagadillo, y aplicamos el después y fijaos cómo empieza a resaltar ya todo más. Sí que es verdad pues que la piel nos aplica quizás demasiado contraste, por así decirlo, pero eso simplemente sería venirnos a Photoshop y aplicar bueno, pues un lavado de piel, o sea, un suavizado de piel, y así ya lo tendríamos nuestra fotografía lista para entregar a la modelo, ¿vale? Así que nada, chicos, espero que os haya gustado, que os sirva de ayuda y bueno, la siguiente parte de utilizar el flash en exterior va a ser básicamente en una situación en la que tenemos menos control de la luz porque nos está dando el sol, ¿vale? Vamos a utilizar el mismo flash, vamos a utilizar el mismo setup, pero vais a ver las diferentes técnicas que yo utilizo para, por así decirlo, neutralizar el sol o apagar el sol, en este caso con un flash de 400 vatios. Así que nada, nos vemos en el siguiente y un saludo. Chao, chao.